Son 20, casi 21 años. Bueno, posteriormente a eso, Javier fue a la Universidad de Nice, Sofía Antípolis, en Francia, donde obtuvo el año 2013 su doctorado, y después de eso pasó 9 años haciendo investigación en Alemania. Y ahí fue en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Chemnitz, y donde participó en múltiples roles. Y siempre enfocado a estudiar lo que es el rol de los ganglios basales en el aprendizaje por refuerzo. ¿Ya? Javier, públicamente te doy la bienvenida al departamento, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, y bueno, aquí cuéntanos un poco de la investigación. Bueno, yo quería partir la presentación contando un poco de mi historia. Gran parte de mi historia ya Mario ya la contó. Soy ex departamento. Como dijo Mario, de hecho, lo único que podría agregar sobre la historia que Mario acaba de contar, que si bien mi título entregó la Universidad de Pisa, yo he doctorado en el INPE, que es el Instituto Nacional de Investigación en Informática, Francia, ¿okay? Que tiene una sede en el Instituto Lupa. Y mi tesis ahí, más específicamente, es facultad. Y bueno, para mí lo hice dentro del proyecto Super Grande por IKEA. Y este proyecto me permitió visitar el laboratorio de neurociencia por toda Europa. Era una bastante buena la que tuve ahí. Y esto sí que es lo único que a lo que Mario partía al mes de Alemania. Por ejemplo, trabajé en lo paso, donde tengo toda esta experiencia que les voy a contar ahora. De hecho, los proyectos que les voy a escribir ahora fueron proyectos que hicimos durante este periodo. ¿Okay? Son parte de los últimos, no son todos, pero son parte de los últimos proyectos en los que participé durante mi estadía en Alemania. Y como se dijo en Mario, desde este mes pertenezco al nuevo académico del departamento. No sé, ¿qué consiste la presentación de hoy día? Primero voy a hablar de un proyecto donde mi principal objetivo de esta introducción es explicar qué son los ganglios basales. Me imagino que es un concepto que para mucha gente que quizás en informática no lo tiene ni no sabe lo que son. La idea es tratar de explicarles por qué los ganglios basales son importantes, por qué necesitamos modelos computacionales para entender a los ganglios basales. Y además tratar de explicar en pocas palabras qué tipo de modelos son los que estamos haciendo.
Yo no voy a ir en la matemática más profunda, voy a ir directamente en las ecuaciones, pero me interesa que entiendan qué tipo de modelos son y cómo se diferencian entre algunos modelos que son usados más usualmente dentro del... ¿Okay? Y después les voy a hablar de electros que ya están finalizados, tienen publicados de Alemania con estos modelos de los ganglios basales, ¿vale? Que son los tres que están ahí, tienen que ver con distintos temas o distintas funciones cognitivas en las cuales los ganglios basales están involucrados. Y voy a terminar la presentación con algunos temas que les voy a proponer unos cosas que yo ya he conversado o podemos comer fácilmente. Son temas cortos que ya podemos trabajar incluso los próximos. Este es un proyecto un tipo particular. ¿Ok? El primer que se entusiasma con los vea si alguno de estos proyectos le interesa y pues los que van a empezar que empezar conmigo. Y esto es lo que va a pasar. Bueno, los ganglios basales son parte del cerebro, ¿no? Son varias áreas del cerebro. ¿Ok? Que están fuertemente interconectadas entre sí y podemos ver ahí en azul, en la imagen en azul. La parte blanca sería la corteza cerebral y la parte azul son los ganglios basales. ¿Okay? En su característica forma espiral que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Y una particularidad, están ubicados justo debajo de la corteza. ¿Ok? Es decir, está la corteza por arriba y los ganglios basales están justo debajo. ¿Por qué esto es importante? Porque da una posición privilegiada. Privilegiada porque pueden estar conectados a cualquier parte de la corteza. Están cerca de todo. ¿Okay? O sea, imagínate una conexión desde aquí, llega rápidamente aquí, va a tener una distancia que si se quisiera conectar, por ejemplo, con sectores lejanos de la corteza. En cambio, están justo debajo. Tienen la posibilidad, y de hecho están conectados con todas las áreas de la corteza. Las ideas iniciales sobre la función de tocar basal, sobre la función de parte del cerebro que estaba ahí, nos decía que era un circuito motor, ¿okay? Que estaba involucrado en el control del movimiento. ¿Okay? ¿Cómo hacía esto? O sea, existían dos rutas, una ruta directa y una ruta indirecta. ¿Qué me refiero con una ruta? Una ruta que conectaba la corteza con el tálamo, pasando por los ganglios basales. ¿Okay? Se hablaba de una ruta directa que permitía el movimiento. En pocas palabras, esto funcionaba como una especie de correa. ¿Okay? Imaginémonos una correa que está constantemente siendo tirada. ¿Qué implica eso? Que el animal que tiene la correa no puede actuar, ¿cierto? No puede moverse. ¿Cierto? La correa está siendo tirada constantemente. ¿Cómo está tirada constantemente? Los ganglios basales emiten una inhibición constante en el tálamo. El tálamo estaba constantemente siendo inhibido por los ganglios basales. Y al ser inhibido, su activación era más difícil. Se necesitaba un input más grande para ser activado. Por lo tanto, funcionaba como una especie de correa que estaba constantemente siendo tirada. Entonces, la ruta directa lo que permitía era soltar esta correa. Es decir, reducir la inhibición, ejercer los ganglios basales sobre el tálamo. Y al reducir la inhibición se permitía el movimiento. Se soltaba esta correa y el animal o el humano se mueve, ejecuta una acción. Por otro lado, se hablaba de que existía una ruta indirecta que lo que hacía era lo contrario. En vez de soltar la correa, la tiraba. Es decir, aumenta la inhibición. Bueno, la ruta indirecta impedía el movimiento, es decir, aumenta la inhibición. ¿Okay? Es decir, tira la correa. Entonces se hablaba de que los ganglios basales eran un circuito motor donde se competía entre una ruta directa y una ruta indirecta, una permitiendo el movimiento, es decir, una que permitía soltar la correa y otra que tiraba la correa. ¿Okay? Jugando con la inhibición que ejercían los ganglios basales en el tálamo, o aumentándola o disminuyéndola. Ahora, esta idea viene de finales de los años 80, principios de los años 90. De ahí hasta el día de hoy, la figura es bastante más compleja. ¿Okay? La figura anterior se podía entender de una manera intuitiva. Si uno la miraba, podía decir, hay dos rutas, dos maneras de llegar. Están estas dos ideas, una que aumenta la inhibición, otra que reduce la inhibición. Ahora, con el tiempo se han ido agregando nuevas conexiones. O sea, me refiero a que no es que se han ido agregando, sino que se han ido descubierto con experimentos de neurociencia donde se estudia la conectividad de los ganglios basales. Se han ido agregando nuevas conexiones, incluso nuevas áreas. Hay nuevas rutas y lo que anteriormente era una figura intuitiva, que se podía entender intuitivamente, ¿vale? Ya deja de serlo. La separación entre estas rutas ya no está clara. ¿Okay? Ya no es fácil de distinguir, hay conexiones entre las rutas y la figura se va poniendo cada vez más compleja. Lo que yo muestro aquí en rojo son algunos ejemplos de conexiones que han sido descubiertas con el tiempo, cómo se ha ido complejizando la figura. ¿Okay? Son solo algunos ejemplos de cómo
partimos en una imagen bastante intuitiva y nos fuimos complicando y complicando y complicando cada vez más. Ahora, no solo eso, sino que la corteza y los ganglios basales forman múltiples bucles. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué me refiero con un bucle aquí? Me refiero con una conexión entre la corteza, pasando por los ganglios basales, va por el tálamo y vuelve a la corteza. Y los ganglios basales forman múltiples bucles de esta forma. Es decir, con distintas áreas de la corteza va formando distintos bucles. En este caso, este es un ejemplo, en el caso del ratón, ustedes, si se fijan, la estructura del circuito es muy parecida a la de la figura anterior, solo que aquí está repetido múltiples veces, porque eso es exactamente lo que pasa. Tenemos múltiples áreas de la corteza conectadas por bucles a través de los ganglios basales y de vuelta a la corteza. En palabras más simples, ¿qué es lo que está pasando? Ese mismo circuito que yo les mostré anteriormente está repetido múltiples veces. Ese circuito está 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces conectando diferentes partes de la corteza. ¿Okay? Es decir, no solo el circuito se ha complejizado en sí mismo, sino que además se descubrió que está múltiples, que está más de una vez. Ahora, otra cosa que también revolucionó un poco nuestro entendimiento de los ganglios basales es que por mucho tiempo los ganglios basales han sido vistos como una máquina de aprendizaje por refuerzo. ¿De dónde viene esta idea? Viene de la actividad que tienen las células dopaminérgicas. Células dopaminérgicas son células que cuando se activan emiten dopamina. Probablemente ya han escuchado alguna vez o han leído algo sobre la dopamina. Pero la mayor cantidad de receptores de dopamina en el cerebro están en los ganglios basales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se analizó la actividad de estas células dopaminérgicas, de las cuales vemos un ejemplo en el lado de allá, y tienen un comportamiento bastante particular. Normalmente, bajo condiciones normales, las células dopaminérgicas están activas. ¿Ok? Está la línea, por favor. Están activas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un nivel constante de dopamina local. ¿Ok? Mantienen cierto nivel de dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Si el animal en este momento recibe recompensa, digamos un pedazo de comida o un poco de jugo o algún elemento que le agrade, ¿qué es lo que pasa? Las células dopaminérgicas se activan. Se fijan, aumentan su activación. Es decir, los niveles de dopamina pasan de estar en un nivel constante, en un baseline o en un nivel constante y suben. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un experimento como por ejemplo de condicionamiento, como lo que hizo Pavlov con los animales, que probablemente la mayoría conoce, ¿cierto? Donde tocaba una campanita antes de entregar la recompensa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Tenemos un estímulo antes de la recompensa. Nosotros si se entrena al animal con ese estímulo y con la recompensa, ¿qué es lo que pasa? La actividad de las células dopaminérgicas ya no está cuando se recibe la recompensa. Después de cierta cantidad de entrenamiento, las células dopaminérgicas pasan a activarse en el momento del estímulo. La actividad se movió hacia atrás. Ya no se activa al recibir la recompensa, sino que solo se activan al momento del estímulo. Por supuesto, entre esto y esto hay cierta cantidad de entrenamiento. No es inmediato. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? El tercer caso que tenemos ahora, ¿qué es lo que pasa si se toca la campanita? Es decir, el animal sabe que la recompensa va a venir, pero no la recibe. Es decir, el animal que está esperando la carne y no se la entrega, o está esperando el jugo y no se la entrega. Lo que pasa, igual que antes, las células dopaminérgicas se activan en el momento del estímulo, pero reducen su activación en el momento que debería venir la recompensa. Es decir, cuando hay una recompensa esperada o predicha, no se recibe recompensa, las dopaminérgicas bajan su actividad. O reducen, se silencian. ¿Okay? El comportamiento de esto es a una señal de predicción de recompensas que se usa en algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Esta señal tiene la misma, tiene el mismo comportamiento, en el sentido de que se empieza a mover al estado anterior, ¿cierto? Al principio se activa con la recompensa, después se empieza a mover al estado anterior, y cuando hay recompensa que puede ser predicha y que no se recibe, este error también disminuye. Tiene exactamente la misma, similar comportamiento. Dígame. Sí. Sí, después podemos hablar con más detalles, porque nosotros creemos, o sea, hoy en día hay suficientes datos como para mostrar que hay bastante, que las células dopaminérgicas no solo hacen esto, sino que hacen un montón de cosas más, que no solo codifican una señal de predicción de error, sino que codifican un combate de información. Estoy tratando de explicar la versión sencilla, pero solamente de hacer una relación entre esto y los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Bueno, ¿por qué es importante también esto? Porque los cambios en los niveles de dopamina modulan la plasticidad entre la corteza y los ganglios basales. ¿Okay? Es decir, cuando la dopamina cambia de nivel, ¿cierto? Lo que pasa es
las conexiones entre las conexiones entre la corteza y los ganglios basales cambian, ahí se modula la plasticidad. ¿Cómo hace eso? En las células que pertenecen normal a lo que antiguamente lo que se reconoce como la ruta directa, incremento los niveles de dopamina, como los que ocurrían cuando se recibía la recompensa o el estímulo, ¿okay? Aumentan las conexiones entre la corteza y la ruta directa, ¿okay? Es decir, modula la corteza, pero una disminución de los niveles de dopamina, como lo que se veía cuando la recompensa era predicha, pero no se obtuvo, aumentan las conexiones en la ruta indirecta. Es decir, modulan distintamente las conexiones entre la corteza y los ganglios basales. ¿Okay? Los efectos son opuestos. Ahora, los ganglios basales hoy en día ya no están solo asociados a una motora, sino que están asociados a múltiples funciones cognitivas, ¿okay? Como por ejemplo la categorización, el acondicionamiento instrumental, el aprendizaje, la memoria de trabajo, aprendizaje, secuencia, la automaticidad, la selección de acciones, iniciación y terminación de acciones o reducción de dimensionalidad. ¿Okay? Es decir, ya no es reconocido solo como un circuito motor, sino que es parte de múltiples funciones, ¿ok? Y muchas de ellas aún no han sido explicadas, aún no sabemos cómo es que los ganglios basales participan en este tipo de funciones. Ahora, la gran pregunta es cómo damos sentido a todo eso. ¿Qué quiero decir? Son de cada una de estas partes del circuito, ¿ok? ¿Cómo un circuito con una estructura definida puede participar en tantas funciones que son totalmente distintas entre una, o que pueden ser completamente distintas entre una y otra, siendo que el circuito la circuitería es exactamente el mismo? ¿Para qué son necesarias cada parte del circuito? ¿Para qué son cada uno de los tipos de células que pertenecen? ¿Para qué son cada están ahí? ¿Por qué existen esas conexiones? El circuito está de esa forma. Ese es el tipo de preguntas que nosotros hemos tratado de contestar. ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hacemos es crear hipótesis funcionales, es decir, creamos una hipótesis sobre cuál es la función de una parte específica del circuito. Decimos, esta conexión de acá sirve para esto, o esta parte de acá sirve para esto otro, esta parte de aquí le permite a los ganglios basales hacer esto, etcétera, etcétera. Asociando en el fondo ciertas partes del circuito con ciertas habilidades. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que hacemos? Okay, tratamos de probar esta hipótesis usando modelos computacionales. ¿Okay? ¿Cómo son estos modelos computacionales? Primero, están restringidos por datos neuroanatómicos en cierto punto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los modelos de neuronas que tenemos son modelos que recrean datos que vienen de la neurociencia, no se activan de cualquier manera. ¿Okay? Los parámetros de estos modelos están ajustados de tal manera de que se recreen ciertos datos, la actividad de esas neuronas, también las conexiones. ¿Okay? Es decir, las conexiones que hay en el modelo son conexiones que también son conocidas dentro de la literatura de la neurociencia, es decir, no conectamos cualquier área con cualquier área, sino que usamos los circuitos que están ya definidos, y así vamos limitando el modelo, y luego usamos este modelo para probar la hipótesis que teníamos. ¿Okay? Esto nos coloca dentro de lo que sería la neurociencia computacional, o también que a veces llamada neurociencia teórica. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos simulaciones a gran escala. Tomamos algún experimento de neurociencia cognitiva y simulamos este experimento, ¿ok? A gran escala, y lo primero que hacemos es comparar los datos que nos entrega la simulación con los datos que tenemos de ese experimento. Hacemos un proceso de validación. ¿Bien? Si es que, ¿ok? Por supuesto, como estas son simulaciones a gran escala, necesitamos computadoras poderosas, como por ejemplo la Blue Gene o la Spinnaker. La Spinnaker es un computador que se diseñó especialmente para realizar este tipo de simulaciones, ¿ok? Entonces, una vez que el modelo está validado, es decir, que ya sabemos que puede recrear los datos de algún experimento, lo que hacemos es generar predicciones. ¿Okay? La idea de estas predicciones es que sirvan como inspiración para nuevos experimentos biológicos. ¿Okay? Y entramos en el ciclo, porque si hay nuevos experimentos biológicos, podemos modelarlo nuevamente, podemos validar nuevamente y generar nuevas predicciones. Ahora, ¿a qué me refiero con los modelos? ¿Cómo son estos modelos neurocomputacionales? Primero, son sistemas dinámicos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que son grandes sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Que funcionan, que están definidos en tiempo continuo. ¿Okay? ¿Por qué quiero destacar esto? Porque quiero destacar que esto no sería un modelo de machine learning donde vamos a tomar los datos, vamos a entrenar una red neuronal artificial y tratar de usar eso para predecir ciertos datos. Aquí lo que yo estaba haciendo son modelos fisiológicos donde la actividad de las neuronas o los distintos elementos que componen una neurona y una sinapsis están definidos por esta ecuación diferencial. ¿Okay? Básicamente, en pocas palabras, un modelo es un sistema gigante de ecuación diferencial. ¿Okay? No voy a ir a los detalles de esas ecuaciones que están ahí, las tengo puestas de ejemplo,
que las ecuaciones de arriba es un ejemplo de un modelo de neurona y la ecuación de abajo es un ejemplo de una regla de aprendizaje, o de cómo funcionaría una sinapsis en él. ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar con este sistema es que vamos a tener que solucionar con métodos numéricos estos grandes sistemas de ecuaciones diferenciales, y como output vamos a tener el valor de esta variable en todas las instancias de tiempo. ¿Ok? Para el experimento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tomamos estos sistemas de ecuaciones y usamos herramientas computacionales, que serían neurosimuladores o simuladores directamente, y lo que hacen es que toman estas ecuaciones diferenciales, normalmente escritas en lenguaje natural, tal cual como están escritas ahí, ¿ok? Y lo que hacen estos simuladores es generar un código fuente a partir de esta ecuación que implementa el método numérico que se va a usar para solucionar esta ecuación, y muchas veces, o sea, la mayoría de los casos, genera código optimizado y que permite ser corrido en sistemas de computación de alto rendimiento. ¿Okay? O sea, la idea de este tipo de simuladores es que traspasan estas ecuaciones escritas en lenguaje natural ya en código fuente que puede ser utilizado ya en sistemas poderosos. Ok, veamos algunos ejemplos de las cosas que yo he hecho en los últimos años con este tipo de modelos. Voy a dar voy a ejemplificar con 3 estudios que realizamos recientemente. ¿Okay? El primero de ellos tiene que ver con el aprendizaje de categorías. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con el laboratorio de Earl Miller en el MIT. ¿Okay? Él es un neurocientista, un científico de neurociencia que hace experimentos directamente biológicos, ¿ok? Y nosotros hicimos una parte computacional, modelamos los datos que tenía él y modelamos el experimento que él estaba realizando. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es tratar de entender cuál es el rol de los ganglios basales en la categorización. En pocas palabras, sería la habilidad de extraer similitudes entre objetos para darle sentido al mundo. Por ejemplo, nosotros sabemos que algo es una silla, aunque nunca hayamos visto esa silla en particular, pero hemos visto tantas sillas que la catalogamos inmediatamente como una silla, ¿cierto? A eso me refiero con la categorización. El cerebro está internamente creando ciertos conjuntos, ¿cierto? Y agrupando elementos en común y dándoles algún sentido. ¿Sí? Bueno, desde hace años sabemos que existen neuronas sensibles a la categoría en la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir que una neurona sea sensible a una categoría? Implica que se va a activar más cuando ve una categoría que cuando ve otras. ¿Ok? Estoy simplificando, por supuesto, la situación, pero la idea es que se va a activar más en esa categoría que en las otras. ¿Ok? Eso sería una neurona que es sensible a la categoría. Y eso ya se demostró que existe en la corteza prefrontal. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Desarrollamos un modelo en el que nos enfocamos en la interacción entre la corteza prefrontal, donde están estas células, y los ganglios basales. Y recreamos un experimento que hicieron ahí en el MIT, publicamos todo esto ahí en el Journal of Neuroscience el año 2018. El experimento original es lo que pueden ver ahí en la figura, se los voy a explicar a continuación. La idea de ellos tenían un mono mirando una pantalla, ¿okay? Se le presentaba primero esta pantalla negra con un punto rojo para que el animal centrara su vista en un punto. ¿Qué hacían después? Le mostraban, en la misma pantalla le mostraban 7 puntos blancos. ¿Ya? Luego se apagaban los puntos blancos, se mostraba una pantalla negra y luego se mostraban 2 puntos verdes. El animal en este momento lo que tenía que hacer era mover sus ojos hacia la izquierda o hacia la derecha. La idea era que el movimiento de los ojos indique a cuál de las 2 categorías posibles pertenecían los 7 puntos blancos. ¿Okay? Es decir, esta sería una categoría A y esta sería una categoría B. Si el animal escogía la categoría correcta, es decir, si estos puntos pertenecían a la categoría A y el animal movía los ojos hacia la categoría A, se le entregaba recompensa. Por supuesto, si se movía hacia el otro lado, no se le entrega recompensa. ¿Okay? Entonces el animal, a través de esta recompensa, debería aprender a clasificar distintos patrones de 7 puntos blancos en 2 categorías. ¿Cómo se generaban las categorías? Lo que se generaban 2 prototipos aleatorios. Entonces, se ponían 7 puntos blancos en cualquier posición de la imagen aleatoria y se generaban 2 prototipos. Serían, por ejemplo, en este caso, los 2 de acá. ¿Okay? Los prototipos eran diferentes en cada experimento. Y luego, para generar los ejemplares de cada categoría, lo que se hacía era tomar esos 7 puntos blancos y moverlos aleatoriamente una pequeña cantidad. ¿Okay? O sea, a partir de cada uno de los prototipos podían generar una cantidad muy grande de ejemplares, que era lo que hacían acá. Aquí hay ejemplares de ejemplo de cada una de las categorías. ¿Qué otra característica tenía el experimento? Que el experimento estaba dividido en bloques. Y en cada bloque se aumentaba la cantidad de ejemplares que se usaban en el experimento. Eso quiere decir que en los primeros bloques había pocos ejemplares, por ende el animal veía cada ejemplar más de una vez. Pero en los últimos bloques ya eran tantos los ejemplares que era muy raro que el animal viera un ejemplar más de una vez. Y no solo eso, sino que
era muy raro que el animal viera un ejemplar que hubiera visto antes. Generalmente en los últimos bloques ya veía solo ejemplares nuevos. Eso es importante porque eso permite medir la capacidad de generalización. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Hicimos un modelo y simulamos este experimento. ¿Ok? Es decir, en vez de usar un animal, lo que hicimos nosotros fue utilizar un modelo y ver si podíamos recrear los datos del experimento. ¿En qué consistía el modelo? Consistía en un modelo de los ganglios basales, que es lo que pueden ver acá, ¿ok? Con conexiones plásticas moduladas por dopamina, una señal de dopamina que está modulada, que respondía a la recompensa, y teníamos por otro lado la corteza prefrontal que interactuaba con los ganglios basales a través del tálamo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Simulamos este experimento, lo que podemos ver en el lado derecho es que el modelo aprende la relación entre las categorías, ¿cierto? Llega a un performance bastante alto, muy similar al que alcanzan los monos, o los animales en este caso, ¿okay? Y va lentamente aprendiendo la tarea, y si al modelo, ¿okay?, le quitamos la corteza prefrontal, es decir, dejamos solo los ganglios basales, tenemos la línea azul, que consigue un performance mucho peor. ¿Qué información en pocas palabras nos entrega esto? Que la interacción entre las dos áreas es crítica para alcanzar el nivel de performance, para alcanzar un nivel de performance alto. ¿Okay? Que necesitamos la interacción entre los ganglios basales y la corteza prefrontal para poder alcanzar el alto performance que alcanzan los animales en el experimento. Pero no solo eso, sino que en este experimento en particular, lo que hicieron en el MIT fue que midieron la actividad cerebral de los monos mientras solucionaban la tarea. Midieron tanto en la corteza prefrontal, lo que ustedes pueden ver acá son datos del experimento. Tanto en la corteza prefrontal como en el striatum, que es una de las áreas de entrada de los ganglios basales. ¿Okay? Y lo que ustedes pueden ver es el index, es un índice de la selectividad de las neuronas a las categorías. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor es alto si la neurona es sensible a las categorías, es decir, se activa más frente a una categoría que con la otra. ¿Okay? Si la neurona se activara al mismo nivel con las dos categorías, ¿cierto? Tendría un índice de selectividad 0, pero si se activa completamente en una categoría y completamente silenciada en la otra, tendría un índice alto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observaron ellos? Es que durante el primer periodo, la selectividad salta en el striatum, es decir, en los ganglios basales, la selectividad salta y luego decae con el tiempo. En cambio, en la corteza prefrontal es al revés. Es baja al principio y más alta al final. Es decir, aquí se empieza a reducir y aquí se empieza a aumentar. ¿Ya? En el modelo ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Tomamos las actividades simuladas del modelo, y como son modelos biológicos, podemos comparar directamente la actividad simulada con la actividad que se midió en el experimento, ¿okay? Y calculamos exactamente la misma estadística que hicieron con los monos, y nos encontramos con exactamente la misma relación. Y en el striatum, la selectividad es alta al principio y luego disminuye. En cambio, la corteza prefrontal empieza a aumentar lentamente, o más lentamente que en el ¿sí? Y eso nos llevó a hacer ciertas predicciones con el modelo, que no voy a entrar a los detalles para poder pasar y explicarles también un poco de los otros proyectos en los que participamos. Pero hicimos ciertas predicciones, y estas predicciones también fueron demostradas con los datos originales, y comenzamos a interactuar con el grupo, verificando con los datos ciertas predicciones del modelo. Bueno, y todo esto fue publicado en el Journal of Neuroscience en el año 2017. Un segundo trabajo que quiero destacar, o un segundo proyecto que quiero destacar, se centra en las conexiones, vamos a pasar un poco a otro tema, que se centra en las conexiones entre el núcleo subtalámico y el globo pálido externo, que son dos áreas dentro de los ganglios basales que están fuertemente conectadas. ¿Ya? El núcleo subtalámico proyecta el pálido externo y el globo pálido externo proyecta de vuelta al núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Fue proponer cuál era la función de este bucle, cuál era la función de estas conexiones, o el por qué estas dos áreas están fuertemente conectadas. Y lo que propusimos fue que estas conexiones lo que permiten es sesgar la toma de decisiones durante procesos exploratorios. ¿Cómo funciona esto? Veámoslo con un ejemplo. Si ustedes entran a su habitación a oscuras, ¿qué es lo que van a hacer? Probablemente van a ir y van a prender el interruptor para que se prenda la luz y después van a avanzar, ¿cierto? Van a entrar a su habitación. Ahora, imaginémonos por un momento que al apretar el interruptor, la luz no se prende. Van a ir ahí, no está el interruptor, y la luz no se prende, la luz se mantiene apagada. ¿Qué es lo que van a hacer? Probablemente van a probar un poco más arriba, quizás van a probar un poco más abajo.
quizás después van a probar al otro lado, ¿no? Pero no se van a poner a aplaudir, no se van a poner a saltar, no se van a poner a zapatear, ¿cierto? Aquí quiero llegar con esto, que en el momento que ustedes están probando otras acciones, lo que están haciendo es explorar nuevas alternativas. Pero no están explorando cualquier alternativa, no están ejerciendo una acción aleatoria. La acción no es completamente aleatoria. Ustedes escogieron ciertas acciones antes que las otras. ¿Okay? Es decir, durante la selección de acciones, durante ese proceso hubo un sesgo. Ustedes seleccionaron ciertas acciones antes que otras. Entonces lo que nosotros proponemos es que ese sesgo, esas acciones que se seleccionaron durante este proceso exploratorio antes que otras, se deben al patrón de conectividad que existe entre los núcleos subtalámicos y el globo pálido externo. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hicimos con esto? Creamos un modelo y simulamos un experimento nuevamente cognitivo. Partimos con un experimento clásico de estímulo y respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que es un experimento clásico en donde se le muestra un estímulo. Al participante tiene que escoger una acción. Se escoge la acción adecuada, se le entrega recompensa y si realiza la acción inadecuada no se le entrega recompensa. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer es aprender un mapa entre estímulos y acciones. ¿Ya? Esto es bastante común en animales. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos este experimento y lo expandimos un poco. Es decir, dejamos, en este caso que el modelo, porque son simulados, dejamos que el modelo aprendiera el mapa de estímulo y respuesta y después, de repente, sin avisar al modelo, cambiamos el mapa de estímulo y respuesta. Es decir, la acción que era recompensada anteriormente dejó de serlo y pasó a ser una nueva acción. Y dejamos que el modelo lo volviera a descubrir. ¿Por qué hicimos esto? Porque eso permitía que el modelo tuviera que explorar acciones. Porque en el momento que la acción ya no era la correcta, en orden de poder descubrir cuál era la nueva correcta, el modelo se veía forzado a explorar. Ya estamos hablando de un rango amplio de acciones, ¿ya? ¿Y qué fue lo que hicimos después? Dejamos que volviera a aprender el mapa de estímulos y respuestas y lo volvimos a cambiar. ¿Ya? Dejamos que aprendiera de nuevo y lo volvimos a cambiar. ¿Qué nos dio esto? Nos dio acceso al comportamiento durante distintos periodos exploratorios. Cada vez que cambiábamos la acción, había un periodo exploratorio donde el modelo venía a explorar las acciones. Lo que hicimos fue estudiar cuál era el comportamiento durante este periodo. ¿Ya? Y esto lo publicamos en está publicado en dos publicaciones que están ahí abajo, una en el año 2015 en Neural Networks y otra en el 2019 en el European Journal of Neuroscience. Sí. No sé qué fue lo que pasó. Hicimos un modelo neurocomputacional, ¿okay? Que pueden ver su estructura ahí, ¿okay? Y nos enfocamos en estas conexiones que están acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos este modelo y empezamos a cambiar estas conexiones de acá. ¿Okay? Empezamos a probar qué es lo que pasaba si nos cambiábamos esas conexiones y empezamos a ver de qué manera el comportamiento durante estos procesos exploratorios cambiaba bajo distintos patrones de conexión en esta parte. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Okay? En este caso vemos el ejemplo con 3 patrones de conectividad. ¿Ya? El primer patrón está completamente conectado y todas las células, ¿okay? La mayoría de las células acá representan cierto tipo de acción, es decir, cuando se activan, fuerzan la ejecución de una acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos una conexión completa. Todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas, ¿ya? Independiente de la acción que representan. ¿Okay? Y luego, ¿qué pasó? Probamos una conexión donde estaban solamente conectadas de manera local. Y en este caso lo que hicimos, creamos un grupo de neuronas, donde hay 3 acciones que están fuertemente conectadas entre sí, y 2 grupos que están más débilmente conectados con los demás. ¿Okay? Es decir, este clúster está fuertemente conectado entre sí, pero más débilmente conectado con las que están afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tenemos este patrón de acá, ¿okay? Las acciones que están dentro de este clúster o de este grupo son exploradas con prioridad. En estos periodos exploratorios, estoy hablando de la actividad o del comportamiento durante los periodos de exploratorio después de que se cambia el mapa de estímulo y respuesta. ¿Okay? ¿Qué nos permitía eso? Que si la acción recompensada estaba dentro de estas 3, claramente la acción recompensada iba a ser encontrada más rápido porque iba a requerir menos exploración. Y eso es lo que pasa en este lado de acá. ¿Okay? La curva que está acá representa cómo se encontró la nueva acción recompensada con este patrón de acá, que fue más rápido, dado que necesitaba explorar menos, versus los otros 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasaba? Como les digo yo, se exploraba principalmente las acciones que están dentro del grupo. ¿Okay? El comportamiento que vemos acá es la probabilidad de escoger cada una de estas acciones exploratorias. ¿Okay? Hay 3 curvas en este caso. ¿Por qué hay 3 curvas? Porque tenemos 5 acciones. ¿Okay? Tenemos 5 acciones. Hay una acción que era la anteriormente recompensada, otra acción que es la nueva que va a ser recompensada, por ende quedan 3 acciones que son puramente exploratorias.
o tres cosas que son, tres acciones que son puramente para explorar el ambiente. Esto es lo que pasa cuando tenemos una conexión completa, es decir, todas las acciones son exploradas. En cambio, si nosotros tenemos el clúster, lo que se hace es explorar con prioridad la acción que queda ahí. ¿Por qué solo una? Porque aquí está la previamente recompensada y la nuevamente recompensada también están dentro del clúster en ese tema. Por ende, queda una sola. Y esa es la que se explora, la que tiene mayor probabilidad de ser explorada. ¿Cómo se refleja eso en la actividad de las neuronas? En este caso del globus pálido externo, vamos a ver que lo que pasa es que se reduce la actividad de las neuronas que corresponden a la acción previamente recompensada, es decir, se inhibe esa acción, y al mismo tiempo de inhibir la acción previamente recompensada, de tal manera de disminuir la cantidad de errores que ejecuta el modelo, la actividad de las neuronas que corresponden a las acciones que tienen prioridad de ser exploradas sube, que serían esas dos que están ahí. Ahora, ¿qué hicimos con esto? Primero partimos con un estudio en un modelo, ¿cierto? Simulamos este experimento, ¿ok? Cambiamos la conectividad, vimos lo que pasaba y creamos una predicción. La predicción que nosotros hicimos fue que las acciones recientemente recompensadas en situaciones similares se van a explorar antes que otro tipo de acciones. Tal como yo le explicaba en el ejemplo de la luz, ¿cierto? Hay ciertas acciones que se exploran antes. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros propusimos? Que esas acciones que se exploran antes son acciones que fueron exitosas en situaciones similares, pero con anterioridad. En un contexto similar fueron exitosas y por eso son exploradas primero. Entonces, lo que hicimos fue un experimento en ayuda con psicólogos experimentales, donde probamos esta idea. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tuvimos participantes humanos a los que les presentamos esta misma tarea. Teníamos un estímulo-respuesta, tenían 5 acciones, tenían que escoger una entre 5 acciones, ¿okay? Y aprender el mapa entre estímulo y respuesta. Una vez que se aprendían el mapa entre estímulo y respuesta, a través de recompensa, cada vez que hacían una buena elección se les informaba, se cambiaba este mapa y así sucesivamente. Volvían a aprender el mapa estímulo y respuesta y lo volvimos a cambiar. Es decir, ejecutamos un experimento muy parecido al que hicimos con el modelo anteriormente. ¿Cuál era la particularidad de este experimento? Que de las 5 acciones posibles, solo 3 eran recompensadas. O sea, había 2 acciones que nunca fueron recompensadas. Por supuesto, los sujetos no lo sabían. Pero los sujetos tenían 5 posibilidades dentro de la que escoger, pero como nosotros cambiábamos cuál era la recompensada, sabíamos cómo cambiarla y la cambiamos de tal manera que había 2 que nunca fueron seleccionadas como recompensadas. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Era que estas acciones que nunca iban a ser recompensadas iban a ser exploradas al principio, pero a medida que las personas fueran avanzando con la tarea, ya no iban a explorar más estas acciones. Iban a dejar de explorar. Porque nunca habían sido recompensadas en el contexto anterior y iban a darle preferencia a las acciones que habían sido recompensadas anteriormente. Y justamente eso es lo que pasa. ¿Okay? Los participantes humanos, ustedes pueden ver aquí en la barra café la probabilidad de explorar una de las acciones que nunca ha sido recompensada durante el experimento. En el principio del experimento es muy alta y luego comienza a bajar. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agregamos al modelo, en vez de fijar las conexiones, agregamos una regla de plasticidad en las acciones, una regla de aprendizaje, conexión entre el STGP, estas conexiones que yo les hablaba anteriormente. Le agregamos una regla de plasticidad basada en datos de la sinapsis en estas áreas, ¿okay? Y echamos a andar el modelo con exactamente el mismo experimento. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver que la probabilidad de que estas acciones no recompensadas empieza a bajar con el tiempo. Ahora, si nosotros fijamos esas conexiones, tal como habíamos hecho en el experimento anterior, podemos ver que no tienen el mismo patrón. Es decir, esta característica de ir aprendiendo que ciertas acciones no son recompensadas, el modelo lo aprendió gracias a las conexiones entre el núcleo subtalámico y el globus pálido externo. Y otra cosa súper importante es que esta reducción en la probabilidad de ir explorando estas acciones nunca recompensadas se va aprendiendo lentamente. No es que de un momento a otro la persona deje de usarlas, sino que va lentamente reduciendo su probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso indica que probablemente esto está siendo aprendido a través de un proceso implícito, no un proceso explícito. Normalmente un proceso explícito está basado en reglas y habría una regla que dijera ya no exploro más esta y aplicaría esa regla. Sino que aquí hay un proceso implícito. Y normalmente los procesos implícitos están asociados a los ganglos basales. Hay mucha evidencia de que el aprendizaje implícito está asociado a los ganglos basales. ¿Vale? Esta es una publicación en preparación, ya recibimos el review. Probablemente la próxima semana vamos a mandar la nueva versión corregida después del proceso de los reviews, así que no está todavía publicado, pero lo va a estar pronto. Okay. Y un tercer proyecto que quiero destacar, quizá un poco más rápido, porque ya debo llevar bastante tiempo, es un procesamiento jerárquico en múltiples bucles. ¿Okay? En todos los modelos que yo les mostré anteriormente, trabajábamos con un solo bucle entre la corteza y los ganglios basales, el tálamo y la corteza, es decir, solo un bucle. Pero como yo les mostré en la imagen del ratón al principio, hay múltiples bucles que están siendo formados.
¿De acuerdo? Este circuito está repetido múltiples veces. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los modelos ha asumido que son circuitos completamente segregados. Entonces se enfocan solo en un circuito, en un bucle de Locke basales, ya que como el circuito está repetido múltiples veces, basta con estudiar uno para entender cómo funciona. ¿Okay? Recientemente, hay suficiente evidencia para indicar que hay ciertos mecanismos de interacción entre estos bucles. ¿Okay? Que estos bucles ya se comunican de ciertas maneras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Tratamos de averiguar cuál es el rol que cumplen estos bucles, o sea, que cumple la interacción entre bucles y cómo esto se relaciona con el comportamiento. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo ya la interacción entre los bucles? ¿Okay? ¿Cómo hicimos eso? Tomamos nuestro modelo computacional y lo expandimos y pusimos más de un bucle. Entonces, repetimos el circuito y agregamos ciertos mecanismos de interacción conocidos en la literatura y tratamos de establecer cuál era el rol que ellos cumplían. ¿Qué tipo de experimento simulamos acá? Simulamos un experimento con ratones y un protocolo. Simulamos dos protocolos de evaluación, principalmente, del cual les voy a hablar, les voy a mostrar uno de ejemplo. En este ejemplo, en este experimento, lo que pasa es que hay un ratón que tiene que correr en este laberinto en forma de T. ¿Ya? Acá hay dos recompensas. Hay una recompensa a un lado y otra recompensa al otro. Por ejemplo, si mal no recuerdo, era leche con chocolate y esta era una solución de sucralosa. Entonces hay dos tipos de recompensa distintos. Es súper importante que haya dos tipos de recompensa. Cada una está asociado a un lado del laberinto y en cada intento del ratón siempre hay una sola disponible. Es decir, si hay recompensa disponible acá, no hay nada aquí. Si hay recompensa disponible aquí, no hay nada al otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El ratón está esperando detrás de la puerta. Es que se escucha un sonido y el ratón empieza a correr. Por supuesto, cuando el ratón empieza a correr, hay recompensa aquí, pero no en los dos lados, solo en uno. No sé, en un trial, en un intento exitoso, lo que hace el ratón es encontrar la recompensa. ¿Ya? Ahora, el sonido indica cuál de las dos recompensas es la que está disponible. Entonces, el sonido le indica si es que está disponible o si es que está disponible, pero el ratón no sabe eso. El ratón lo tiene que ir descubriendo por ensayo y error. El ratón va a ir corriendo y va a encontrar o no encontrar recompensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se entrena al ratón con esto, se le deja correr y tomar decisiones, y después de cierta cantidad de ensayos, lo que se hace es que se devalúa una de las dos recompensas. ¿Cómo se hace eso? Se toma el ratón, se le devuelve a su casa, a su caja, a la jaula donde está normalmente, y se le entregan grandes cantidades de una de las dos recompensas. Y además no solo se le entregan grandes cantidades, sino que se le inyecta normalmente cierto producto como la lidocaína o algo que produzca cierta sensación de favorable en el ratón. Es decir, la idea es reducir el valor que le da el ratón a esa recompensa, que ya no la quiera más. ¿Ya? Que ya no la desee. Y después, ¿qué se pasa? Se le vuelve a poner en el laberinto. Se mide si el ratón desea esa recompensa o no. Hay una... No, les da lo mismo. O sea, el ratón, si escucha el sonido que sería ese, o sea, que indica esa recompensa, va a esa recompensa. Si escucha el sonido de la otra, va a la otra. Básicamente. Es decir, no tienen preferencia entre los dos. De hecho, se mide que no tengan preferencia entre los dos. Antes de hacer el proceso de evaluación del que acabo de describir, se hace una prueba. Entonces se le coloca al ratón ahí la comida y se ve si el ratón desea esa comida o no. Ya, ahí no lo sé. Pero puede ser. Pero sé que se hace una prueba de que el animal desee, porque hay ciertos ratones que, claro, por sí mismos dejan de desear la recompensa, porque deben crear preferencias. Y eso son eliminados de los datos. Bueno, eso se devalúa y después el ratón se vuelve a poner en el laberinto, ¿ok? Y se ve si el ratón sigue corriendo esa recompensa. O sea, por ejemplo, si esta fue devaluada y se escucha ese sonido y el ratón no va a esa recompensa, se habla de que la devaluación fue exitosa, funcionó. La recompensa perdió el valor y por ende el ratón no la sigue buscando, aunque tenga el sonido. Ahora, si se hizo un proceso de evaluación, el ratón escucha el sonido y sigue corriendo a buscar esa recompensa, se habla de que la devaluación no fue efectiva, no funcionó. ¿Qué es lo que nos muestran los datos del experimento? Nos muestran que la devaluación es efectiva o no efectiva o inefectiva, dependiendo de la cantidad de entrenamiento que tiene el ratón. Si el ratón recibe poco entrenamiento, la devaluación es efectiva. Esto es la probabilidad de que el porcentaje de corridas hacia el objetivo, hacia la recompensa, antes de la devaluación. Ustedes pueden ver que es casi el 100%, o sea, el animal aprende a qué lado tiene que ir. Después viene la devaluación, y tenemos este comportamiento que está. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de veces que el animal corre hacia la recompensa devaluada es mucho menor.
Estos son en los ensayos en los que esa recompensa estaba disponible, así que escuchó el sonido correspondiente a esa recompensa. Y, en cambio, para la otra recompensa que no se puede evaluar, el animal se sigue comportando de la misma manera. Una diferencia significativa. ¿Ya? Ahora, si el animal está sobreentrenado, es decir, la evaluación se realiza después o posteriormente dentro del proceso, se pueden ver que esta diferencia se disminuye. Y ya no se vuelve, la devaluación pierde su efecto. El animal sigue buscando la recompensa, aunque haya estado devaluado. Entonces aquí se habla de que el animal generó un hábito. ¿Okay? ¿Por qué un hábito? Porque aunque no quiera la recompensa, se hace el sonido y el animal sigue buscando la recompensa, sigue ejecutando la misma acción. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Simulamos el modelo. ¿Okay? La curva de aprendizaje fue bastante similar a la que tenían los ratones, en este caso en un modelo con 2 bucles. ¿Okay? Podemos ver que el comportamiento es muy parecido, en el sentido de que este es el caso que hay cuando el animal recibe poco entrenamiento, que se parece mucho al gráfico que ustedes ven acá, y este es el caso cuando entrenamos al modelo, cuando sobreentrenamos al modelo. Entrenamos por más tiempo, y esto es muy parecido a lo que pasa acá. La diferencia es muy similar. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que nos dimos cuenta en el modelo que este comportamiento dependía de de lo que nosotros llamamos en este caso atajos, a través de la corteza y el tálamo, que permiten hacer como una especie de bypass de ciertos procesos de los ganglios basales. ¿Ve? Porque procesar o tomar una decisión a través de múltiples bucles de los ganglios basales es un proceso que tiene un costo alto, porque es bastante lento. Imagínense, tienen que pasar por un bucle, por otro bucle, por otro bucle. Ahora, lo que nosotros propusimos es que existen ciertos atajos a través de ciertas rutas que hay entre la corteza, el tálamo y los ganglios basales, que son entrenados por los ganglios basales. ¿Ok? Entonces lo que nosotros propusimos es que gracias a estos atajos es que la devaluación pierde su efecto. Y de hecho, si nosotros quitamos estos atajos del modelo, lo que pasa es que ya el comportamiento pasa a ser otro. Fijan, ahora tenemos siempre efectos, o sea, tenemos un efecto completamente distinto. ¿Ok? Y no solo eso, sino que en este experimento también se midió la actividad neuronal, tanto en el dorso lateral, en el striatum, que es una de las áreas de entrada de los ganglios basales, como en el infralimbic cortex, que es una de las áreas que nosotros en este modelo estamos asociando al atajo, de este atajo que se salta procesamiento a través de los ganglios basales. Y lo que se descubrió, esta es la actividad simulada, lo que se descubrió es que la actividad en el striatum de los ganglios basales es alta desde el principio del experimento. En cambio, el infralimbic cortex se salta solo al final, después de que parte el proceso sobre entrenamiento. En el modelo es exactamente igual. Es decir, nuestros datos no solo se comparan bien con los datos de comportamiento, con el behavioral data, sino que también con los datos de actividad neuronal que fueron medidos en este experimento. Luego, ¿qué hicimos con esto? Extendimos esto un poco más y lo publicamos ahí en Brain Structure and Thinking en el año 2022. La anterior también está publicada en el European Journal of Neuroscience, ¿ya? Con los protocolos de evaluación. En este caso, lo que hicimos fue que simulamos otro experimento que se hizo, pero ahora con pacientes de Tourette. ¿Okay? En este experimento, Delorme y demás, en el año 2016, lo que hicieron fue usar un protocolo muy parecido en personas, pero ahora con un grupo de pacientes de Tourette y con un grupo de control. ¿Qué hacían en este experimento? Le mostraban una caja con fruta a la persona y tenía que escoger entre 2 acciones, de izquierda a la derecha. Se escogía la correcta, se le abría la caja, se le mostraba otra fruta, se le daba cierta cantidad de puntos. Después de que aprendía este mapa, que es un mapa de estímulo y respuesta, tenemos un estímulo, una respuesta y una recompensa, el mismo procedimiento anterior. Después de que se aprendía este mapa entre estímulos y respuestas, ¿verdad? Lo que hacía es que se le mostraba una imagen como esta, se le decía, estos están devaluados, ya no tienen valor. ¿Verdad? Y se le pedía a la persona que no respondiera o que no ejecutara ninguna acción cuando la interior era esta, o la interior está esta. Lo que se trató de hacer aquí fue recrear este tipo de experimento con ratones, en el proceso de devaluación, pero con humanos indicándole que esas recompensas ya no tenían valor. ¿Sí? Y se hizo este experimento y después se volvió a probar. ¿Qué es lo que pasó? Se compararon los dos grupos. Se comparó el grupo de los pacientes y se comparó el grupo de los controles. Y la única diferencia que ellos encontraron entre los pacientes y los controles fue la cantidad de respuestas a las recompensas devaluadas. La cantidad de respuestas a las recompensas devaluadas, es decir, cuando la recompensa eran esas dos, es más alta en pacientes de Tourette que en controles. ¿Eso qué quiere decir? Que no encontraron ninguna diferencia ni en el aprendizaje inicial ni en el comportamiento en general. La única diferencia que encontraron fue en la cantidad de respuestas en la cantidad de respuestas a las recompensas devaluadas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Modelamos esto y simulamos este mismo experimento con el mismo modelo, de hecho. ¿Okay? Y tratamos de encontrar cómo podríamos, qué cambio habría que hacer en el modelo para pasar de un control
a un modelo que se comportara como los controles, a pasar a un modelo que se comporta como los pacientes de Tourette. Y lo que hicimos, y lo que nos dimos cuenta es que podíamos variar el rango de aprendizaje o la velocidad de aprendizaje en estos atajos de los que yo le hablé anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos modelos que aprenden más lentamente en este caso, que se comportan como los controles. En cambio, la cantidad de respuestas empieza a aumentar a medida que vamos cambiando esta velocidad y podemos llegar a comportarnos como los pacientes de Tourette. Es decir, que podemos tomar un modelo que está ajustado al comportamiento de los controles, le cambiamos esta velocidad de aprendizaje y puede llegar a comportarse como un paciente, como lo hacen los pacientes. Interesantemente, si nosotros comparamos los dos modelos, es decir, aquel que tiene los parámetros de los controles y aquel que tuviera el parámetro de los aprendizajes, tuviera el parámetro correspondiente a los pacientes, el comportamiento en el aprendizaje inicial es muy similar. No hay cambio en el aprendizaje inicial. El único cambio que hay es en la cantidad de respuesta a la evaluación, exactamente como fue encontrado en los datos originales. ¿Y qué fue lo que hicimos después? Probamos dos fisiopatologías de Tourette, que son cambios en la señal de dopamina en los ganglios basales, y la segunda que hay en la literatura, que son cambios en la inhibición, en el estratum, en los campos en la parte de entrada de los ganglios basales, y mostramos cómo estos dos cambios lo que producen es que indirectamente cambian el rango de aprendizaje en los atajos. Es decir, ambos pueden tener el mismo efecto y cambiar este valor que está acá, pero de manera indirecta. A ver, en este caso no, pero a ver, que hicimos 3 experimentos. En el primer experimento lo que hicimos fue mover directamente este rango de aprendizaje, es decir, las conexiones cambiaban más rápido o más lento. ¿Pero por qué? Porque cambiamos un patrón. Después lo que hicimos fue cambiar la señal dopaminérgica, la hicimos más alta. ¿Okay? O sea, lo hicimos más alto de distintas maneras. La fuimos cambiando más alto. Y simulamos el modelo con estos cambios más altos. Nos dimos cuenta de que el comportamiento en el atajo, o sea, el efecto que eso tiene en el atajo, es exactamente lo mismo que si hubiéramos cambiado este parámetro. Exacto. De hecho, la metodología que nosotros usamos acá tendría aplicación, por ejemplo, Huntington para OCD, Obsessive Compulsive Disorder, etcétera. Podríamos hacer exactamente el mismo tipo de metodología, justamente. De hecho, tengo algunas ideas por ahí. Mi jefe con otra persona también trabajó en Huntington. Ex jefe. O en el laboratorio donde estaba, ahí sí. Bueno, rápidamente voy a nombrar 2 proyectos más en los que trabajé. En uno trabajamos con Parkinson, pero en vez de simular un experimento de neurociencia cognitiva, lo que hicimos fue tomamos datos de fMRI de pacientes y de controles, ajustamos los pesos y ajustamos el modelo de tal manera que recreara esos dos actividades y comparamos los modelos ajustados de Parkinson con los modelos ajustados a controles y buscamos las diferencias. Tratamos de explicar cuáles eran los cambios que producía Parkinson o validar cuáles son los cambios que producía Parkinson en los ganglios basales. ¿Okay? Esto se publicó y esto ya tiene también 2 publicaciones recientes. Y en otro modelo lo que hicimos fue tratar de explicar cuál era el rol de ciertas neuronas nuevas que se han descubierto dentro del globus pálido, para las cuales esto es bastante nuevo. Hay una hipótesis que decía que esas neuronas la función que cumplen es detener acciones. Si hay una acción ejecutándose, se tiene que detener. Ese es el rol que cumplen esas neuronas. Entonces lo que hicimos fue probar esta hipótesis de manera computacional. Nos dimos cuenta de que sí, no, pueden hacerlo, pero a corto plazo, entonces después necesitan ciertas cosas adicionales. Justamente esas cosas adicionales las pueden dar otras células que están ahí también dentro del globo pálido externo. Es decir, extendimos un poco la hipótesis original. También esto fue publicado en el año 2020. Entonces, lo que quiero pasar a continuación son algunas ideas de ciertos proyectos que podemos realizar ahora, que podemos realizar con alumnos acá. Okay, extendiendo algunas de las cosas que ya están hechas. La primera de ellas tiene que ver con Ideomotor Theory o Theory of Event Coding, que es una teoría psicológica. Viene de la psicología. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que las acciones, ¿okay? Se seleccionan a partir de una representación de sus efectos. Es decir, la ejecución de una acción tiene que ver porque nosotros queremos y conocemos el efecto de esa acción. Entonces, como conocemos el efecto y deseamos el efecto de esa acción, ejecutamos esa acción. O el animal ejecuta esa acción. ¿Okay?
¿Qué quiere decir esto? Que los efectos deseados, es decir, la razón por la que ejecutamos esta acción, y los efectos percibidos se representan en un código neuronal común. ¿Okay? Están todos juntos, tanto los efectos que yo veo, es decir, yo veo el efecto de mi acción y después de que lo veo, como está en ese código neuronal común, se puede convertir en un objetivo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que tenemos nosotros? Que este código neuronal común surge como consecuencia de la organización de estos múltiples bucles. Como están organizados de cierta forma, como están organizados en el modelo que les presenté antes con múltiples bucles, nace esto como consecuencia, este código neuronal común. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay un experimento típico de esto que es un aprendizaje de estímulo y respuesta, tal como lo anteriores, pero que después de ejecutar cada una de las acciones se coloca un sonido. Un sonido por una acción y otro sonido por otra acción. ¿Okay? El sonido es irrelevante para la recompensa. Depende de la acción, pero no es relevante para la recompensa que se entrega. ¿Y después qué se hace? Se deja que la persona se aprenda el mapa de estímulo y respuesta y después es un periodo de prueba donde este sonido se ejecuta junto con el estímulo. Es decir, ya no junto con la acción, sino que junto con el estímulo. ¿Okay? Y eso tiene ciertos efectos en la selección de acciones. Y el hecho de que tenga un efecto por la selección de acciones, siendo que como esto cambia la selección de acciones, ¿okay? Se habla de un código neuronal común. ¿Por qué? Porque el sonido es básicamente el efecto de una acción, y ahora el efecto de una acción está teniendo consecuencias en la selección de acción. ¿Okay? Y lo que se hace normalmente es comparar cuando el sonido es congruente con la acción que se tiene que realizar. Es decir, la acción que se tiene que realizar después del estímulo es la misma que producía el sonido que se ejecutó con el estímulo. O si es incongruente, es decir, el sonido que se ejecutó con el estímulo es el que equivale a la otra acción. ¿Okay? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando son congruentes los estímulos, se tiene una selección más rápida de acciones, pero cuando son incongruentes se tiene una selección más lenta. ¿Okay? Y eso yo ya lo simulé. Tenemos datos bastante parecidos. También el modelo es más lento cuando dejé el modelo aprender, simulé este tipo de experimentos. Tenemos diferencias cuando los sonidos son congruentes que cuando son incongruentes. Ahora, este es un experimento bastante antiguo y es la versión más vieja de ese experimento. De ahí hasta el día de hoy se han múltiples versiones de este experimento. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer en esto es empezar a complicar un poco más la tarea. Hay muchos experimentos con esto. Yo simulé el primero, uno de los más antiguos. Lo que queremos hacer es tratar de simular los experimentos que vienen a continuación en la literatura. Tratar de simular otros experimentos donde complejizan un poco más este situación, y donde hay más datos. Esto es un experimento bastante simple. Probablemente para hacer eso tenemos que complejizar un poquito el modelo y empezar a simular otro tipo de experimentos. Entonces, como yo ya tengo una versión inicial, sería bastante más rápido partir con el experimento. Y esto tiene serias consecuencias en los pacientes de Tourette. Reciente, en una de las últimas versiones de este experimento, ¿okay? Se realizó exactamente igual que en el anterior, con pacientes de Tourette y con controles. ¿Okay? Es una versión más avanzada de este paciente. Y justamente se vio que existen diferencias entre los pacientes de Tourette y los controles en este experimento que sugieren, ¿okay? que los pacientes de Tourette tienen problemas en la conexión entre este código neuronal común con las acciones. ¿Okay? Entonces la idea sería ir avanzando desde este experimento bastante sencillo, ir simulando experimentos que se van volviendo cada vez más complejos, hasta llegar a este que nos permitiría comparar pacientes de Tourette con controles. Pero para eso tenemos que simular todo un conjunto de cosas antes. Un segundo tema en que podríamos trabajar, este es un tema que yo trabajé con la última tesis que dirigía ya en Alemania antes de venirme, que la defendieron justo poco antes de que yo me viniera, tiene que ver ya con una tarea distinta que está basada en un proceso de decisión de Markov. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay solo un estímulo-respuesta, sino que ahora hay dos estímulos. Hay un primer estímulo, donde puede tomar, por ejemplo, en este caso, dos acciones, ¿ya? Y dependiendo de cuál es la acción que toma, va a pasar a otro estímulo, o a ese o a ese. En este estímulo va a tener que tomar otra acción, y según esa acción va a tener que tomar recompensa. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de este con el anterior? Es que ahora hay dos pasos, son dos acciones. ¿Ya? Ahora, en el año 2011, que comenzó esta investigación, lo que hizo fue tomar esta tarea y hacer que humanos solucionaran esa tarea. ¿Okay? Los puso a solucionar, le mostraban imágenes que eran fractales, los hacía seleccionar acciones y iba viendo qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que hizo él? Comparó los datos de los humanos con algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Entonces él tomó dos tipos de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, los más típicos, ¿okay? Y los puso a solucionar exactamente la misma tarea. ¿Qué es lo que se dio cuenta él? Que los humanos se comportan completamente distintos que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Este es un tipo de aprendizaje por refuerzo, este es otro tipo de aprendizaje por refuerzo, y estos son los datos humanos. Ustedes pueden ver que este dato, sin ni siquiera entender qué es lo que se está graficando, pueden entender que
este gráfico de acá es completamente distinto a lo todo anterior. Es decir, el humano aquí no se está comportando ni como algoritmo de model free ni como algoritmo de model based de aprendizaje por refuerzo, sino que se está comportando de una manera distinta. Bueno, en pocas palabras, la hipótesis de Dow es que los humanos básicamente lo que hacían era mezclar estos algoritmos y a rato ocupar uno y a rato ocupar otro, y una visión bastante compleja donde se mezclaban las dos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Tomamos nuestro modelo, le agregamos un bucle más que necesitamos para solucionar la tarea y simulamos este experimento. Conseguimos datos que son bastante más cercanos a los humanos que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Estos son los datos y estos son las simulaciones. Ustedes pueden ver que estos datos de acá son bastante parecidos a los que están al lado, a diferencia de los anteriores. Es decir, con un modelo neurocomputacional lo que logramos son datos bastante más cercanos a los humanos de lo que se alcanza por lo menos con un algoritmo sencillo de aprendizaje por refuerzo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Este experimento también ha sido expandido múltiples veces. Yo ya tengo el código de todo esto de este modelo y de esta simulación. Entonces, también hay versiones más complejas de este experimento, donde se miden distintos datos, distintas estadísticas. ¿Sí? Ya no hay solo este gráfico, sino que hay más. Entonces, queremos comparar con esos otros experimentos. Queremos simular versiones más complejas de esta tarea. ¿Sí? Pero también ya tenemos una parte ya hecha, una parte súper importante ya hecha. ¿Sí? Un tercer tema de tesis, un tercer tema en el que estamos empezando a trabajar, que es una colaboración que tenemos con Leonel, un tema que ya hemos estado hablando, ¿okay? Y junto con Rómulo Fuentes de la Universidad de Chile, él tiene ciertos datos que ha medido la actividad neuronal de los ganglios basales, de hecho, gracias que de todas las áreas de los ganglios basales, en modelos animales de Parkinson. ¿Okay? Y lo que hacía él era probar la estimulación de la médula espinal. ¿Okay? Entonces tenía ciertos modelos animal de Parkinson, les aplicaba la estimulación en la médula espinal y veía cómo esta actividad cambiaba. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es tratar de recrear esta actividad neuronal con el modelo. Tratar de buscar una versión del modelo que pueda recrear estos datos, ¿okay? De tal manera que nos sirva para explicar cuáles son los efectos de la estimulación de la médula espinal. ¿Okay? Que ya se sabe que afecta a los ganglios basales. Lo que queremos tratar de hacer es cuáles son los efectos neuronales más precisos de esta estimulación. Para eso tenemos ya algunos datos que nos ha estado enviando Rómulo y tenemos una colaboración que estamos recién echando a andar. Estamos empezando con esto. Así que habría alguien que podría jugar perfectamente con el modelo y tratar de buscar parámetros y correr el proceso de optimización que nos permitieran recrear los datos que tiene Rómulo. Y un tercer tema, quizás más cercano ya al desarrollo de software, tiene que ver con las tecnologías de simulación. ¿Okay? Como yo les explicaba antes, cómo corremos todas estas cosas, tomamos estas ecuaciones en lenguaje natural, ¿cierto? Las escribimos y tenemos un simulador que nos genera el código fuente. Muy optimizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay? Hay mucho trabajo que es tecnologías de simulación. Por un lado, tenemos paralelización y optimización. O sea, la idea es que el código que resulte de esto sea sea óptimo, se demore lo menor posible, ¿cierto? Por otro lado, que pueda correr en máquinas paralelas actuales. ¿Ya? Por otro lado, tenemos ciertas ideas también de hacer control inteligente, en el sentido de que normalmente estos simuladores, ¿qué pasa? Toman la simulación, el código, empiezan a solucionar las ecuaciones y va desde el principio hasta el final. Si yo le digo que simule 15 segundos, corre la simulación por 15 segundos. 15 segundos de tiempo neuronal, eso toma más tiempo de 15 segundos que de simulación. ¿Ok? Pero no hay cambios entre medio. ¿Ok? Pero normalmente este tipo de modelos, como tienen reglas de plasticidad, la estructura va cambiando. Por ende, queda la posibilidad de que hubiera cierto tipo de control inteligente que fuera cambiando cómo la simulación está a medida que la simulación va corriendo. ¿Ok? Por supuesto, el gran objetivo es que la simulación demore menos, correr modelos más grandes. Por otro lado, tenemos la interfaz. Una de las gracias de esto es que se puede hacer usada por gente que tenga la menor cantidad de experiencia en programación posible. O sea, que alguien venga de matemática o que alguien venga de neurociencia pueda escribir sus ecuaciones ahí y pueda simularlas directamente, por lo tanto hay otro trabajo que se puede hacer en la interfaz. ¿Okay? Y por otro lado, siempre hay nuevos hardware especializados, ya sea GPUs, FPGA, siempre van saliendo nuevos hardware, ¿no? Y hay que ir a cuál es la tecnología, cómo el simulador permite acceso a esa tecnología para la gente de neurociencia. Entonces hay harto trabajo que se puede hacer en desarrollo directamente. Y la otra gracia es que yo tengo acceso directo porque justo en el equipo donde yo trabajaba hay un neurosimulador en desarrollo, que es un neurosimulador que hemos estado usando. Yo tengo contacto directo con el equipo de desarrollo. Eso quiere decir que no va a ser alguien lejano, sino que podemos tener perfectamente reuniones semanales, incluso quizás con el equipo que está desarrollando la versión oficial del simulador. ¿Okay? Podemos saber cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que ellos están probando, nos pueden ayudar si hay partes del código que no entendemos, etc. O sea, hay una relación constante que podemos aprovechar.
Entonces, conclusiones. Básicamente, la idea es que a través de simulaciones podemos tratar de ayudar a entender cuál es la función y podemos ayudar a entender el complejo circuito de los ganglios basales. O sea, el circuito ya dejó de ser intuitivo, necesitamos herramientas más elaboradas para poder entender qué es lo que están haciendo los ganglios basales. Y los planes de investigación en los próximos años, mi idea sería seguir desarrollando estos modelos, tratar de aclarar el rol de nuevas conexiones que van surgiendo, de nuevos tipos de neuronas, ¿cierto? Y tratar de entender también ciertos trastornos que afectan a los ganglios basales, como el Parkinson, Tourette y muchas enfermedades neurodegenerativas que afectan a los ganglios basales. ¿Preguntas? Ahora abrimos el espacio para las preguntas, señor público. Hablando en términos neuronales, porque soy neurofisiólogo, me excitó mucho tu presentación, ¿ya? Gracias. Bueno. Y particularmente porque abordaste un tema que es súper complicado para nosotros desde la biología, abordar la enfermedad neurodegenerativa. Entonces yo me recordé mucho de cuando hice mi postdoc hace unos años atrás en Huntington, ¿ya? Nos encontramos con un resultado bien peculiar, ¿ya? En el caso de enfermedad de Huntington. Y que no sé si tu modelo lo puede responder, quiero tirarte los antecedentes, los datos experimentales. Primero, en esa época se sabía, estoy hablando hace 5 años, de que en modelos de Parkinson pasa algo curioso en los ganglios basales, que hay una especie de sincronía en la banda 10 a 30 Hz. Sí, la banda beta, oscilaciones. Claro, y lo cual es raro porque uno como que siempre le cuenta en la historia de que en la corteza, como que la regla es la sincronía cuando hay tareas cognitivas demandantes o atención. En cambio parece que la regla de la desincronía es lo que pasa en los ganglios basales, si uno ve en esa banda. Pero la sincronía es mala cuando hay enfermedades neurodegenerativas. Dejemos eso como un dato. El otro dato es que yo estuve haciendo registros intracelulares y poniendo un marcador para medir conectividad eléctrica a través de gap junctions. Y lo que encontramos en esa época fue que en el caso de Huntington había una mayor conectividad o acoplamiento se llama. Entonces, ahora, en términos de consecuencias de modelo, eso debería traer de que hay más sincronía entre las neuronas, porque hay más sinapsis eléctrica. Las sinapsis eléctricas son muy poco habituales en el resto del cerebro. De hecho, eso te iba a preguntar. Claro, en el ganglio basal es como, hay un cierto porcentaje más o menos alto. Entonces la pregunta es, bueno, y ya se sabía también otro antecedente que la dopamina modula la conectividad a través de sinapsis eléctrica. Entonces como que todo calza ahí, ¿te fijas? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos meter en ese modelo tuyo cosas como la sinapsis eléctrica, por ejemplo? Algo mencionaste por ahí de la inhibición también, que yo creo que también está afectado. ¿Cómo te imaginas tú qué dirección debería tener eso, ¿ya? Para correlacionar esas cosas? Y entendiendo de que básicamente cambian como capacidad de filtrado del circuito, por decirlo así, a tener mayor conectividad entre las neuronas espinosas medianas, de eso estoy hablando. Sí. A ver, habría que, a ver, sería cosa de agregar algún modelo que permitiera diferenciar entre sinapsis eléctrica y sinapsis, digamos, normal, entre comillas, porque eso el modelo ahora no tiene esa diferenciación, ¿ya? Pero yo creo que no sería complejo agregarlo. Y una vez que está ahí, lo que habría que hacer era cambiar la señal de dopamina de una señal regular, digamos, o de control, a una señal que se parezca más a la señal que observaron en Huntington. O sea, lo veo algo súper factible. Entonces no veo problema, de hecho. Respecto a las oscilaciones, nosotros estamos trabajando ya en eso. O sea, lo que queremos es comprobar bajo qué mecanismos el modelo generaría esas oscilaciones en el rango beta. Pero principalmente lo estamos haciendo para Parkinson. Entonces estamos trabajando con la gente que hace estimulación cerebral profunda, DBS, ¿ya? Porque se supone que el DBS lo que hace es reducir justamente esas oscilaciones. Entonces tenemos un proyecto en el que estamos tratando de ver bajo qué condiciones el modelo justamente generaría esas oscilaciones y tratar de establecer luego de eso cuáles son los efectos del DBS. Entonces una vez que tuviésemos esas oscilaciones también podríamos usar exactamente el mismo modelo y hacer algún estudio relacionado a Huntington. Otra pregunta para
Y la última, para no robar las preguntas aquí. No, pero vamos a conversar después si yo necesito sí, colaborar sí. con gente como tú. Si necesitamos una conversación después. Y lo otro, además estamos aquí al lado, el Departamento de Biología. Y lo otro, algo que como biólogo no puedo evitar mencionar, es que en los ganglios basales tiene un hermoso circuito de interneuronas colinérgicas y que son sujetos de dopamina. A ver, ¿cómo metes eso en tu modelo? Eso no lo hemos hecho todavía. También es una de las cosas que es uno de los futuros planes que tenemos. Agregar mayor detalle en las neuronas, en la interneurona, no sé cómo se dice, interneuronas que hay en el STER. Agregar más detalle con eso. Porque eso está bastante simplificado en el modelo. Pero justamente una de las cosas que queremos es la neurona colinérgica. Un segundo, en todo caso, en el modelo que yo lo mencioné al final, el que tiene el donde probamos nuevas neuronas del GPE, ahí ya dimos paso en esa línea. Le agregamos cierta fast spiking interneurons y otro tipo de neuronas más entre medio. Pero para agregar las colinérgicas falta o sea, necesitamos definir alguna ecuación que nos defina la actividad de esas neuronas y la conectividad. Pero algo, o sea, es el siguiente paso natural. Bueno, muchas gracias. ¿Más consultas por acá, Manuel? Bien, muchas gracias, Javier. Súper interesante la presentación. Quizás la respuesta a mi primera pregunta va a ser sumamente sencilla, según los ganglios basales no trabajan de esa manera, pero es ¿por qué siempre en todos los experimentos se consideran diferentes estímulos y diferentes recompensas, pero no se trabaja con refuerzo negativo? También se trabaja con refuerzo porque negativo. los que mencionas, hay experimentos con refuerzo negativo. ahí también se puede involucrar el refuerzo Sí. negativo o la mezcla entre recompensa, estímulo. De hecho, el refuerzo negativo es súper interesante porque hay ciertas células dopaminérgicas que solo se activan con refuerzo negativo. Interesante. Que tienen un comportamiento completamente distinto. O sea, lo que te mostré yo eran células que se activaban con la recompensa. Hay células que no se activan con la recompensa, pero sí se activan con el estímulo negativo, por ejemplo. Entonces, el estímulo negativo produce cierta activación diferente a las células dopaminérgicas. Entonces, normalmente lo que se hace es se le da un puff de aire, por ejemplo. En la cara o se le da un choque eléctrico en el pie. ¿Y también trabajas con ese tipo de experimentos? Sí, o sea, no hemos simulado ninguno de esos experimentos, pero no veo ninguna dificultad mayor en hacerlo. Perfecto. Otra pregunta que también creo cuando mostraste tu caso 3 de estudio con una pregunta que hizo al profesor, ¿cómo lidiabas con el acostumbramiento a los estímulos a la recompensa? Por ejemplo, yo veo a mi perrito que cuando lo entreno, que haga una tarea, después de cierta cantidad de entrenamiento, deja de interesarle la recompensa y tengo que cambiársela por otra. ¿Cómo vas lidiando con eso con los experimentos? En un momento mencionaste que dejabas de lado esos ratoncitos, esos datos que se acostumbraban a un experimento, a una recompensa. Lo que pasa es que, a ver, o sea, la gente experimental tiene procedimientos para hacer eso. Los detalles no los manejo. Pero tienen procedimientos para mantener al ratón interesado. Por ejemplo, lo hacen en varios días. Este experimento no es un solo día, sino que son varios días. Entonces los trials los dividen por día y tienen un montón de protocolos para que el animal se mantenga interesado. Lo que me imagino es que eso claramente es una respuesta biológica, por lo tanto los modelos deben ser capaces de considerar también ese proceso. No, en este caso lo que hacemos es simplificarlo. O sea, si bien en el ratón el experimento dura varios días, nosotros simulamos el experimento como si fuese continuo. El experimento restringe esa condición. Quizás los modelos después podrían... Claro, el problema es cómo simula 2 días. De hecho, por ejemplo, hay otra cosa súper importante que hacen un preentrenamiento. Los ratones no es que los pongan, no es que en el primer trial lo pongan por primera vez en el laberinto, sino que antes hay cierto periodo de acomodación y claramente hay cierta información que el animal gana durante ese periodo. Sí, además deben haber otros fenómenos externos a lo que quieres decir, que van a relacionar, que son variables exógenas, que claro, pero igual evitarlo antes. En todo caso, los experimentos igual tienen protocolos para reducir esas variables exógenas. Claro, me imagino. La luz está calculada de cierta forma, la habitación, las horas. Por ejemplo, la cantidad de alimentación que se le entrega al animal antes del experimento, cosa que llega al experimento con hambre y que era la recompensa. Y así hay un montón de protocolos que tienen que ver con reducir ese tipo de variables. Y también
En relación al último punto que también tocó el profesor, cuando mencionaste en la introducción, mostraba el modelo y los distintos circuitos, primero el inicial y luego el que tenía todas las conexiones repetidas. Se repetía, ese pequeño bloque se repetía en ese. Entonces tú hablabas que en los modelos iba a utilizar las conexiones ya existentes de acuerdo a la literatura. Entonces se había explorado, de como cuando uno a nivel algorítmico va explorando nuevas conexiones en las redes neuronales, se había probado generar como nuevas conexiones dentro de este núcleo y ver su efecto para ver si en mayor o menor medida se ajustaban a los fenómenos reales que tú puedes observar a nivel experimental, con el fin de buscar nuevas conexiones y que pueden contribuir a la explicación del fenómeno. No, en general nosotros trabajamos con las conexiones que están definidas en la literatura. Lo que tú me propones se podría hacer, el problema de eso es que nadie en biología te lo publicaría. Ok. Es una cosa súper técnica. Tendrías que volver a validar, tratar de Claro, validar. al menos que tuviera una persona que después de hacer esa predicción te la validara inmediatamente, entonces publicara las dos cosas juntas. O sea, y no solo tiene que ver con la publicación, tiene que ver con el financiamiento. Para poder hacer un proyecto así necesitas financiamiento. Y dejémoslo en financiamiento. Entonces, eso es más complicado. Pero al menos permitiría plantear hipótesis. Lo que sí, estoy de acuerdo. Lo que sí hicimos es variar la conectividad entre una conexión existente. Pues generalmente lo que te dice la información biológica, en pocas palabras, es esta área de acá está conectada con esta área de acá. Entonces lo que nosotros cambiamos es cuál es el patrón, por ejemplo, de conectividad entre una área y otra, que fue lo que hicimos en el segundo proyecto que presenté. Entonces eso te da cierto grado de libertad, porque hay cierto grado de detalle que los experimentos, por ejemplo, con las inyecciones que inyectan y ven quién está conectado con quién no te entrega. Y ese grado de detalle podemos jugar, tenemos cierto grado de jugabilidad, cierto grado de poder cambiar. Bueno, aquí hay estudiantes, también vi que antes me conecté por sí y también había varias personas, varios estudiantes, me imagino que están interesados en este tema. Entonces, a medida que fuiste presentando los distintos proyectos, fue notando acá como los beneficios macro. Uno era el entendimiento fisiológico anatómico, el otro sería el apoyar el entendimiento y el tratamiento de enfermedades, el entendimiento del comportamiento, después quizá un beneficio en ingeniería inversa en que yo podría tomar estos modelos y desarrollar algoritmos que los podría llevar a otro lado, y otros beneficios, además, o aplicaciones a nivel macro de todo esto que estás desarrollando y claramente elementos técnicos. O sea, primero destacar que lo que yo he hecho hasta ahora es ciencia básica. ¿Vale? Eso te tiene que quedarlo claro. ¿Qué se podría hacer con esto? Justamente, entender enfermedades, se podrían simular tratamientos. Por ejemplo, que algo hablaba yo recién de la estimulación cerebral profunda, se sabe que funciona, pero no se sabe por qué funciona. No se sabe cuáles son los mecanismos neuronales, cómo a través de afectar ciertos mecanismos neuronales reduce los síntomas del Parkinson. O sea, hay muchas preguntas de tratamientos que no se sabe bien cómo funciona, no se sabe bien lo que hace. Y ese tipo de preguntas también podríamos contestar en un sentido ya más médico. Lo que tú dijiste de poder llevar ciertos algoritmos, ciertas ideas de acá a algoritmos, también es posible, pero yo lo veo como algo más a futuro, ¿eh? Porque el problema es que todavía estamos solucionando, lo que hacemos es simular experimentos, y estos experimentos generalmente son tareas muy sencillas. O sea, habría que tomar esto y llevarlo a una escala mayor. Sí. También nos estábamos moviendo en esa dirección, o sea, ya tenemos un paper que sometimos recién donde ya trabajábamos con un robot. Entonces controlábamos el movimiento del brazo de un robot, con los ganglios basales y teníamos un modelo del cerebro, tenemos ciertas cosas. ¿Podemos movernos en esa dirección? Sí, me gustaría moverme en esa dirección, sí, hay cierta idea de acá que se podrían incorporar, por ejemplo, en algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Podría llegar a ser. Pero el miedo que yo tengo en eso es justamente que estos modelos siempre han sido aplicados a tareas muy simples comparadas con las que se aplican normalmente al aprendizaje por refuerzo. Entonces, si queremos realmente compararnos con un algoritmo actual, tendremos que pegarnos un salto demasiado grande. Entonces, eso requiere mucho tiempo. Ahora, mi director anterior siempre decía, recuerden cómo partieron las redes neuronales artificiales. Partieron en los años 50 y se demoraron 50 años en llegar al aprendizaje profundo. O sea, tampoco hubo una mirada a corto plazo. O sea, lo que tenemos hoy día son 50, 60 años después. Y ahora recién después de esos 60 años está funcionando. Entonces siempre hablábamos de que con este tipo de ideas podía pasar lo mismo. Perfecto. Y la última, cerrar. También pensando en el estudiantado, quizás cuando se ven de primera instancia todos los temas pueden pensar que son complejos, va a requerir mucho conocimiento de biología. ¿Cuál crees tú que serían los conocimientos mínimos que yo creo que el estudiantado debiese tener para poder trabajar en este tipo de proyectos si está interesado? Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Nada más.
Ah, y ganas. entonces, ahí queda la invitación entonces, para que El sea una conocimiento conversación. biológico, o sea, claramente, o sea, no espero que la persona que llegue a trabajar conmigo ya sepa de neurociencia. No, no, para nada. O sea, eso lo vamos a ir aprendiendo vamos a ir aprendiendo con la persona que llega a trabajar conmigo. Entonces, sería ecuaciones diferenciales, Método método numérico. numérico, o sea, Y optimización programación. por ahí. Yo asumo que si está Y trabajando en programación, y eso también lo tenía el lenguaje en particular, que Python, puro Python. Ahora, si quieren trabajar en el simulador, en la tecnología de simulación, ahí ya cambia, porque la interfaz está hecha en Python, todo esto es Python, pero como tienen que generar código, no va a generar código en Python, genera código en C o generan código en otros lenguajes ya más complejos. Entonces, si quieren trabajar en esa transformación de código, ya necesitan trabajar en cosas más complicadas, o lenguajes que permitan paralelizar, o MPI, o MP, o cosas por el estilo. Pero eso es solo la gente que quiera realmente meterse en el simulador. seguí la invitación para las personas que estaban en el Zoom a que se acerquen a hablar contigo. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Javier, nuevamente. Gracias, Manuel. En pos del tiempo nos quedan un par de preguntas solamente que se las vamos a dedicar a la gente que está en Zoom y está, bueno, Leo Medina que está ahí para presentar. No sé si estás por ahí, Leo. Sí, estoy. ¿Se escucha? Se escucha súper bien, dale. Oye, muchas gracias, Javier, por la tremenda presentación. Aprendí harto y estuvo súper entrete. Yo tenía una pregunta bien puntual en realidad, así que va a ser bien cortito. Que en el caso de los datos que mostraste para Tourette, que no me quedó del todo claro la inspiración, la motivación para incorporar esta primera modificación a tu modelo, que resultó ser bien similar a las modificaciones motivadas por la fisiopatología. Y entonces, ¿qué dice eso respecto de la enfermedad? Ahí me faltó hacer esa conexión. Ya, mira, a ver, la motivación inicial es que el tipo de experimento que se hizo con los pacientes es muy parecido al experimento que simulamos anteriormente con la rata. Ya sabíamos por el experimento anterior que esto tenía que ver con estos atajos talámico-corticales. ¿Vale? Ahora, entonces lo que hicimos fue partir con simular este experimento que se hizo, que era muy parecido, y ver cuál era, si es que el efecto de este atajo seguía siendo el mismo. ¿Vale? Y después lo que hicimos fue volver el atajo a la normalidad, es decir, al control, y simulamos la fisiopatología, te uso la palabra en inglés, las fisiopatologías que están reportadas para Tourette en la literatura, que principalmente son dos. Una tiene que ver con las señales de dopamina y otra tiene que ver con la inhibición en el estrés. Entonces, sin modificar el atajo, lo que hicimos fue introducir otros cambios del modelo. No cambios en el atajo, sino que cambios en la señal de dopamina y cambios en la inhibición que eran iguales a los que trataban de simular lo que se había reportado en la literatura. Y nos dimos cuenta que haciendo esos dos cambios, ¿ok? Se modificaba el aprendizaje en estos atajos indirectamente, es decir, independiente de cuál fuese el time constant o la velocidad de aprendizaje en el atajo, si es que se producían estos cambios o en la señal de dopamina o en la inhibición, el atajo aprendía más rápido. ¿Por qué? Porque estaba entrenado a través de los ganglios basales y habían cambios en los ganglios basales que, como cambiaba su señal, la señal con la que le enseñaban al atajo, hacían que el atajo aprendiera más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la literatura existían estas dos fisiopatologías que competían entre sí. O sea, hay un grupo de gente que dice que Tourette se debe a señales dopaminérgicas cambiadas o alteradas, y otro grupo que dice que se debe a una inhibición en alterada. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo con esto es que indirectamente las dos fisiopatologías producen exactamente el mismo efecto, pero a través de mecanismos indirectos distintos. Entonces, que no hay que competir entre ellas, sino que podríamos reunir ambas en una sola idea, y que tiene que ver con los efectos indirectos de estos dos cambios. ¿Logré contestar más o menos la pregunta? ¿O logré contestar la pregunta? Sí, me quedó claro. Gracias. Muchas gracias, Leo. Y la última pregunta, entonces, Diego Becerra también está ahí en línea. Diego, ¿estás por ahí? Sí, sí, Sí. existo. Muchas gracias por la presentación, estaba súper buena. Tengo una pregunta sobre el modelo de Fire Rate de dopaminérgicos, o en verdad el que sea. ¿Cómo tú traduces o cómo simulas no las neuronas, sino la conducta? Porque tienes unas poblaciones que se comunican entre sí con ecuaciones diferenciales, pero la conducta es sí, no, o derecha-izquierda, o clic-no clic. ¿Cómo tu modelo de neuronas se convierte en una conducta en tu simulación?
Cierto, entiendo la pregunta. Normalmente lo que hacemos, o sea, el resultado del modelo, como tú dices, es la actividad neuronal. Entonces lo que hacemos es transformamos esa actividad neuronal en una decisión. ¿Ok? Entonces tenemos generalmente, lo que hacemos es que tenemos ciertas salidas del modelo, por ejemplo, una cierta área de la corteza motora, tomamos la actividad de la neurona en esa corteza motora y la transformamos a través de una función de softmax en una probabilidad de decisiones y luego tomamos una decisión. Con eso vamos viendo cuál es el movimiento o la acción que toma finalmente el animal. De esta manera transformamos eso en una acción. Eso es lo que hemos hecho en estos modelos que están acá. Ahora, las últimas cosas que hemos estado trabajando ya estamos haciendo cosas un poquito más elaboradas, y en el sentido de que ya tenemos, por ejemplo, CPGs, que son los Central Pattern Generator en la columna vertebral, y ya tenemos ya modelos directamente de los músculos en el fondo, y de cómo entonces los ganglios basales ya no transforman la acción a través de un softmax, sino que lo que hacen es enviar una señal a estos modelos, y estos modelos van cambiando el ángulo de las uniones. Perdón, pero de repente me enredo con las palabras en inglés y en castellano. Y van ejecutando el movimiento. Pero en la gran mayoría de los modelos lo que hacemos es un softmax sobre cierta actividad cerebral. Oye, ¿y ese softmax por casualidad está en un GitHub como código público, como para cachar? Softmax es una regla que es la suma, es una exponencial dividido la, o sea, es una ecuación matemática. Es básicamente la probabilidad de una acción sería una exponencial de la cantidad de actividad de cierta neurona dividido en la suma de la exponencial de la actividad de todas las neuronas. Es una función. No es algo tan Ya, complejo. pero tenéis como esa, al menos como código abierto de tus modelos en GitHub o algo, como para echarle una vistazo, ¿o no? Mándame un mail y te mando los links y las cosas, no hay un problema. Ya, muchas gracias. Algunos están libremente publicados, otros están bajo consulta previa, porque de repente empieza a pedir código gente que uno no sabe qué pasa con el código que lo quiere, pero en general lo entregamos libremente, sí. Por lo menos a la universidad y cuando Oye, muchas gracias a todos entonces. Bueno, en pos de la hora, Javier, sí. aprovechamos de dar las gracias a Javier por la excelente charla, por las preguntas, al público que está acá presente, al público que está ahí en línea, que también asistió a la charla. Así que, Javier, nuevamente un aplauso para ti. Te agradezco la participación. Y bueno, los dejamos a todos también invitados, ¿no?, a las charlas que van a venir. Nos queda solamente en diciembre ya la última charla, se nos acaba el año. Y bueno, que tengan un excelente día.